Primera carta del apóstol Pedro, hermanos, vamos a capítulo número 1, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo número 1, vamos a leer versículo del 1 al 12, por favor. Primera carta de Pedro 1 al 12. Y dice así, hermanos, la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Padre, gracias te damos por esta preciosa salvación. Gracias te damos, Señor, porque, como dice el apóstol Pedro, fuimos escogidos en Cristo por medio de su presencia para una herencia incorruptible, para que en esta salvación nos gocemos aunque estemos probados. Y que esta salvación, Padre, que nosotros hemos obtenido, este mensaje del Evangelio que nosotros recibimos, fue algo que anunciaste previamente. Te damos gracias porque el sacrificio de Cristo hizo posible nuestro perdón, hizo posible nuestra salvación, hizo posible que nosotros pudiéramos tener una herencia en los cielos, una esperanza viva, real, sabiendo que las cosas que en este mundo hay son momentáneas comparados a las glorias que tendremos por causa de esta salvación. Señor, te pido que abras nuestros corazones y nuestros entendimientos, que disipe, Señor, todo pensamiento que no sea conforme a tu palabra, y que el día de hoy, Señor, el Espíritu Santo tome el control de este lugar, sabiendo, Señor, que tu palabra merece todo el honor y todo el respeto, Señor, posible, y que tu palabra pueda llegar a la mente y corazón de cada uno de nosotros. Que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Hay una frase que desconozco si hay un autor detrás de ella o hace cuánto tiempo existe esta frase, pero
Es una frase muy común que usamos en algunos momentos. La frase dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y esa frase enfatiza o enseña que debemos de valorar las cosas que nosotros tenemos, y que lamentablemente el ser humano no las valora hasta que se pierden. Sin embargo, hermanos, nosotros no necesitamos perder la salvación para saber lo maravillosa que es para nosotros. Primero, porque la salvación no se pierde, porque es un pacto perpetuo. Y en segundo lugar, que para valorarla necesitamos mirar al pasado y ver de dónde nos ha sacado el Señor. Pero también mirar hacia el futuro y ver todas las cosas que por su gracia nos ha otorgado en el presente y nos otorgará cuando Él venga. Y es esta salvación la cual el apóstol Pedro en estos primeros 12 versículos ha enseñado como la base, como el sustento, el apoyo, la esperanza que los creyentes, estos expatriados dispersos, necesitan para afrontar las tribulaciones que en esta vida van a obtener. Y si hay algo, hermanos, que todos y cada uno de nosotros como cristianos debemos saber previamente, es que todos los que estamos aquí vamos a tener que enfrentar tribulaciones y angustias. Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Cristo dijo que por causa de Él vamos a padecer afrenta, que el mundo nos va a aborrecer. Y como dice el autor de Hebreos, es verdad que a ninguno de nosotros las aflicciones o la disciplina parece ser causa de gozo para nosotros. Pero si hay algo que Pedro va a usar como un incentivo, como un ánimo para la audiencia a la cual está escribiendo él, es acerca de la salvación. La salvación es el motor, el incentivo, la fuerza que nosotros vamos a utilizar para sobrevivir y pasar las pruebas que en esta tierra tengamos que pasar, porque nuestra mirada, hermanos, no está en el presente. Nuestra mirada no debe estar puesta en las cosas que vamos a vivir en el día a día. Nuestra mirada debe estar puesta en las promesas que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Debemos mirar hacia el futuro. Debemos mirar hacia lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a la salvación que Cristo hemos obtenido. ¿Y sabe qué es lo que hace que esta salvación sea maravillosa? Que nosotros no hicimos nada para ganárnosla. Porque si habláramos de merecimiento, si habláramos de esfuerzo, si habláramos de lo que cada uno de nosotros merece, hermanos, usted y yo ya estaríamos perdidos, refundidos, hermanos, en las llamas del infierno. Lo que hace maravillosa esta salvación es que esta salvación ha sido por la gracia de Dios. Como el apóstol Pedro mencionó en el verso 3, hermanos, nos hizo nacer de nuevo según su gran misericordia. Nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Nos hizo nacer de nuevo para que por la fe fuéramos protegidos en el poder de Dios. Nos hizo nacer de nuevo para que nos gozáramos en esta salvación preciosa, aunque en este tiempo tengamos que pasar por diversas pruebas. Hermanos, esta salvación, lo que la hace maravillosa es que no peleamos una batalla al aire. No estamos desprotegidos, abandonados, sino que estamos en las manos de aquel que murió por nosotros, y que todas sus promesas son verdad en Él cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Hermanos queridos, lo que hace que esta salvación sea maravillosa es que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y no necesitamos perderla para darnos cuenta de lo maravillosa que es. Necesitamos entender lo que somos y lo que la ha hecho por nosotros para poder llegar a valorar lo que Dios nos ha dado por gracia. Mi pregunta es, ¿qué tanto valor e importancia le hemos dado a esta salvación? ¿Qué tan comprometidos estamos con nuestro Padre por esta obra de gracia que hizo para con nosotros? Y hermanos, cuando hablamos de gratitud, no me estoy refiriendo a la expresión oral de una palabra gracias.
Cuando hablamos de gratitud no me estoy refiriendo a solamente acercarnos a Dios en una postura de rodillas y decirle: Dios, gracias. No, hermanos, es que la gratitud no solamente se expresa de manera oral, sino se expresa a través de cómo nuestra vida día a día le glorifica. Fuimos salvos, hermanos, para glorificarle a Él. Y esto es lo que el apóstol Pedro, hermanos, por estos versículos que ya vimos, hermanos, desde que comenzó esta serie, hemos visto lo precioso que ha sido esta salvación. Elegidos por Dios, elegidos bajo su presencia, elegidos para una esperanza viva, el gozo que esta elección nos trae. Y ahora el apóstol Pedro nos menciona que esta maravillosa salvación, hermanos, fue algo que Dios en su gracia trajo para nosotros, pero que previamente fue anunciada por medio de los profetas. Mire lo que dice, hermanos, versículo 10 al versículo 12, que son el texto que vamos a estar en esta tarde. Dice acerca de esta salvación, de esto que acabamos de mencionar ahorita: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, nota eso, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a quienes, hermanos, dice, sino a ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y mira qué tan maravillosa es esta salvación. Véalo cómo concluye Pedro esto: cosas a los cuales los ángeles anhelan mirar. Amados hermanos, la salvación que nosotros tenemos en Cristo es completamente inigualable e incomparable a cualquier cosa que nosotros pudiéramos tener en esta vida. La salvación que nosotros tenemos en Cristo es más grande que cualquier riqueza o fama que usted pudiera tener en este mundo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque las cosas que están en este mundo son pasajeras, la salvación es eterna. Porque la salvación que nosotros recibimos, hermanos amados, el Señor de antemano lo ha profetizado, lo ha declarado a través de los hombres que Él llamó. Y lo que dice Pedro a esta audiencia es esto: esta salvación que ustedes conocieron, Dios la preparó para que ustedes, los del futuro, la llegaran a conocer algún día. Esta salvación preciosa fue preparado para ti y para mí, hermanos. Y Cristo es el medio por el cual el Señor lo iba a hacer. Cristo es el reflejo, como lo vimos en Éxodo la semana antepasada. Cristo es el reflejo del cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Esta salvación que tú y yo tenemos no fue un accidente, fue obra de Dios para ti y para mí. Eso es lo que hace que esa salvación sea maravillosa. Ahora el apóstol Pedro, hermanos, va, versículo 10 y 11, vamos a ver en primer lugar una salvación anunciada por los profetas. Versículo 10 y 11 dice acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendrían a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Pedro dice que esta salvación fue anunciada por los profetas. Ellos profetizaron acerca de esta gracia que vendría a ustedes, dice el apóstol Pedro, a esta iglesia. No sabemos, hermanos, a qué profetas específicamente Pedro se refiere. Hermanos, no nos brinda el texto más información. Nos dice solamente que los profetas profetizaron de esta gracia. No sabemos si se refiere a los profetas antiguos
antiguo testamentarios o a los nuevo testamentarios, pero hermanos, podemos sugerir que a los que está haciendo alusión aquí es a los profetas del Antiguo Testamento, por lo que el versículo 10 sigue diciendo: ellos profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, qué fue lo que ellos iban a profetizar al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Entonces, hermanos, podemos sugerir que estos profetas son aquellos que en el Antiguo Testamento, hermanos, profetizaron acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos pensar que Pedro, hermanos, se está refiriendo a todos los profetas que en su tiempo, hermanos, en el que el Señor los llamó, les había declarado acerca de la venida del Hijo de Dios, acerca de la venida del Mesías. Y hermanos, note qué interesante es esto. El enfoque de estos profetas es que ellos inquirieron diligentemente e indagaron acerca del tiempo y la persona de Cristo, acerca de sus sufrimientos, acerca de la obra que Jesucristo realizaría. Y hermanos, lamentablemente, muchos de los que hoy se autodenominan profetas hablan por su propia cuenta. Son personajes que enfatizan riquezas personales, sanidades, declaraciones que no se enfocan en algo espiritual, jactancia, vanagloria, lucro. Pero lo último en los que estos autodenominados profetas se enfocan es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes ver a todos aquellos falsos profetas que hay en las redes sociales o en algún medio de comunicación, y todos hablan de satisfacción de sus propios deleites. Ahora, hermanos, yo creo que los profetas hoy en día ya no está este don ya no está vigente. Porque los profetas, hermanos, tenían que declarar algo que no había sido revelado previamente. Y en Deuteronomio vemos que hay algunas reglas para los que podrían ser identificados como profetas, que lo que profetizaran debía de ser cumplido. Ahora, escucha, hermanos, el ministerio de los profetas no se centraba tanto en predecir futuro. El ministerio de los profetas, su principal función era proclamar o declarar lo que Dios les pedía que declararan. La palabra profetizar, profetes, es un término, hermanos, que utilizamos muy comúnmente para hablar de anunciar o proclamar. Podríamos decir en este momento que yo estoy profetizando en el aspecto de que estoy anunciando o proclamando un mensaje, pero no estoy prediciendo un futuro. El ministerio fundamental de los profetas era declarar lo que Dios les había revelado, y dentro de esas revelaciones habían sucesos del futuro que ocurrirían, pero la manera en la que podríamos comprobar que ese profeta era fidedigno es que todo lo que él profetizara se tenía que cumplir dentro del tiempo que él había señalado. Estos autodenominados profetas lo único que hacen es atraer la atención de la gente hacia sí mismos. Y hermanos, esto no es algo nuevo. Esto no es algo que ahorita en este tiempo está ocurriendo. Esto es algo que vemos desde el Antiguo Testamento. Miren el libro de Jeremías, por ejemplo, hermanos, capítulo 14, verso 14. Dice Jeremías 14:14, Dios hablándole al profeta Jeremías, le dice así: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Esto es lo que distingue a un falso profeta de estos profetas verdaderos. Ellos profetizan su propia verdad, no, ellos profetizan vanidad, ellos profetizan engaño que hay en su propio corazón. Pero estos profetas a los cuales Pedro hace alusión, ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un profeta jamás buscaría gloria para sí mismo, sino para proclamar lo que le ha sido revelado por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios. Pero estos falsos profetas se distinguen por amor a sí mismos. Cristo Jesús advirtió también esto: muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Pablo, advirtiéndole a Timoteo acerca de ello, también les dijo: debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Vea esto: amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y al final del versículo, hermanos, 9 dice: hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Estos autodenominados profetas son hombres amadores de sí mismos. Pero estos a los cuales Pedro menciona anunciaron lo concerniente a la salvación con el advenimiento del Señor Jesucristo. Esteban, hermanos, cuando estaba frente a los judíos, hermanos, en esa declaración dijo: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hechos 7:52. Estos profetas, hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de su vida, hermanos, ministerial, apuntaron su mensaje hacia el día de la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el último profeta, hermanos, además de nuestro Señor Jesucristo, antes de nuestro Señor Jesucristo, fue Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista era el siguiente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. He aquí viene detrás de mí quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Hermanos, todos los profetas apuntaron hacia la gloria de Cristo, hacia el sacrificio expiatorio de Cristo. Y dice el apóstol Pedro: diligentemente inquirieron y averiguaron. Gracias, hermanos. Este texto nos menciona, o esta parte nos menciona, dos verbos: inquirir y averiguar. Quiere decir, hermanos, que estos profetas tuvieron que hacer una investigación escrupulosa. Es decir, profetizaron acerca de la salvación, pero había cosas que ellos no comprendían que era necesario indagar. Hermanos, muchas cosas de las que ellos profetizaron, ellos mismos no las entendieron. Ellos mismos no las comprendieron. Y recuerda, hermanos, que la labor profética era declarar el mensaje de parte de Dios, ese mensaje revelado, y que ellos debían de proclamarlo como Dios se los pedía, pero que había cosas que ellos todavía no entendían. Ahora, ¿qué era aquello que ellos no entendían? ¿Qué era aquello que ellos necesitaban indagar? Siga leyendo, hermanos, versículo 11. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. El trabajo de investigación de los profetas procuraba precisar el tiempo en que se cumplirían estas cosas. Realmente, hermanos, lo que ellos procuraban precisar era el tiempo y qué condición tendría cuando la manifestación de la obra de la salvación se llevaría a cabo por medio de la obra del Mesías. Todos los profetas sabrían que el Mesías vendría, pero desconocían cuándo sería, qué circunstancias rodearían su venida. De otro modo, hermanos, su interés era saber el tiempo y las circunstancias de la venida del Salvador. Y tan, hermanos, era la ignorancia de muchos de ellos acerca de la venida de Cristo, que cuando Jesucristo nace, hermanos, muchos estaban completamente desconcertados, excepto unos magos en Oriente que saben que hay una estrella y van y siguen porque saben que el rey de los judíos había nacido. Había un gran desconcierto cuando Jesús nació. No es como a veces se nos pinta que Jesús nació y todos estaban rodeando el pesebre pensando que todos ya sabían que ese niño era el Mesías. No, hermanos, la gente desconocía quién era ese niño.
Herodes lo quiere matar porque dicen que el rey ha nacido, y entonces él piensa que ha nacido alguien que lo va a derrocar el día de mañana, y por eso trata de matarlo, no porque Herodes supiera que Cristo era el Mesías. Hermanos, tan la gente no sabía que Cristo era el Mesías, que le preguntaron a Cristo: Señor, ¿tú eres el Hijo de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Tanto desconocían que Cristo era el Mesías, hermanos, que los mismos judíos, hermanos, en la región de Nazaret dijeron: este es el hijo de José, este es el hijo del carpintero. ¿A poco de Galilea puede salir algo bueno? O sea, ellos no sabían, hermanos, que Jesucristo era el Mesías, y cuando Cristo lo proclamó, no le creyeron. No le creyeron. Entonces, es esto lo que Pedro nos dice, hermanos, que estos profetas indagaron en esta situación. ¿Cuándo sería? ¿Qué tiempo? No es lo mismo que Jesús dijo cuando se acerca la segunda venida. No dijo Cristo que estas cosas sucederán. Yo le preguntaron: Señor, dinos en qué tiempo sucederán estas cosas. Y Cristo les dice a ellos: a ustedes no les es necesario saber estas cosas, solo el Padre sabe cuándo sucederán estas cosas. No sabemos esos tiempos. Ellos no sabían acerca de esos tiempos. Imagínate, Isaías profetizó que en Belén de Judá nacerá el vástago de Isaí, la raíz de David, y él estaba quizás profetizando semejante acción, y él no sabía de qué, a lo mejor qué tiempo era ese. Pero hermanos, algo sí sabemos, que aunque ellos no entendían estas cosas, todo lo que ellos profetizaban apuntaba a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, escuche, todo lo que está en el Antiguo Testamento apunta a Cristo, hermanos. Todo lo que está en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Cristo es el cumplimiento de toda la ley, hermanos. Cristo dijo: yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplirla. Por eso nosotros no sacrificamos animales, por eso nosotros no necesitamos hacer todos los rituales ceremoniales de la ley mosaica, porque todo eso está cumplido en Cristo, hermanos. Él es el cumplimiento de la ley. Lo vamos a ver más adelante, nomás lo anticipo. Gálatas dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, hermanos. Todo lo que ellos declararon, profetizaron concerniente al Mesías, todo se cumplió. Todo fue hecho verdadero, realidad. Ellos profetizaron no solo de la venida de Cristo, hermanos, escuche, ellos también profetizaron de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Profetizaron del sacrificio expiatorio de Cristo. Y hermanos, este no era un acto de la voluntad humana. Cristo no murió por un acto de la voluntad humana. Cristo murió porque era un acto de la voluntad de Dios. Previamente Dios había sido su voluntad que Jesucristo padeciera en favor de nosotros los pecadores. El domingo de resurrección, hermanos, este domingo de resurrección, nuestro hermano Rigo predicó acerca del tema ¿quién mató a Jesús? Y él mencionaba en ese mensaje, hermanos, que hay muchas enseñanzas acerca de personas que dicen que Cristo, a causa del sistema humano, había muerto, a causa del golpe mediático que estaba ahí, Cristo murió, que algunos decían que la muerte de Cristo era debido a las condiciones físicas de su maltrato y de lo que tuvo que enfrentar. Hermano querido, pero Cristo no murió asesinado ni por Roma, ni por la cultura, ni por la presión social, ni siquiera murió por las lesiones físicas, hermanos. Cristo murió porque esto fue previamente anunciado por los profetas. Hermanos, escuche, Cristo dijo: mi vida nadie me la quita, sino que yo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. ¿Está escuchando, hermanos? Cuando Cristo resucitó y apareció a los de Emaús, vean lo que le dijo, dijo lo siguiente, Lucas 24, 25 al 27. Cuando Cristo resucita, se aparece a los que van caminando de Emaús y les dice esto. Lucas 24, 25 al 27. Estos profetas entonces hablaron de esta salvación, indagaron acerca de la venida de Cristo, acerca de sus padecimientos, aunque muchas de estas cosas no entendían. Pero hermanos, la muerte de Cristo no fue algo hecho, hermanos, por un sistema, fue algo que Dios ya había anticipado por boca de ellos mismos. Miren lo que dice Lucas 24, 25 al 27.
Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Vea eso, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Cuando habla de Moisés se refiere al Pentateuco, comenzando desde Génesis, a los profetas menores y los profetas mayores. Es decir, tomando la Torá completa, les enseñó que la Torá, escucha hermanos, la Torá apuntaba a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Torá es el cumplimiento en Cristo. Todo lo que estaba en la Torá profetizado referente al Hijo y referente a su muerte, el Señor lo plasmó por medio de esos profetas que lo proclamaron. Por eso nosotros no hacemos las leyes que están en la Torá, porque Cristo ya las cumplió y no necesitamos volverlas a hacer. Yo no entiendo a esas personas que hoy en día se han desviado hacia el movimiento. Hermano, mira, le podrán llamar raíces hebreas o lo que le quieran llamar. Para mí son judaizantes, hermanos, modernos, contemporáneos, similares a los que en Gálatas estaban introducidos allí, que por medio de las obras de la ley se podían salvar y evadían la fe, hermanos, cosa lo cual el apóstol Pablo dijo: cualquiera que anuncie otro evangelio diferente que al que les hemos anunciado es anatema, es decir, es maldito. Hermanos, Cristo es el cumplimiento de toda esa ley. Mire, Hechos 17, 2 al 4. Hechos 17, 2 al 4. Pastor, me aburre el Antiguo Testamento. Qué mal está usted, hermanos. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir, queridos hermanos. Y lo vamos a ver conforme vayamos también avanzando en el libro de Éxodo, por ejemplo. Mire, Hechos 17, verso 2 al 4. Vea lo que Pablo está haciendo aquí. Dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, hablando a los judíos en la sinagoga, declarando y exponiendo por medio de las que, hermanos. Míreme acá, ¿a qué escritura se refiere aquí? Hermanos, ¿no estaba el Nuevo Testamento ahí? ¿Qué escritura se está tomando Pablo, hermanos? La Torá, el Antiguo Testamento. Por medio de las escrituras, ¿qué les estaba enseñando a ellos? Siga leyendo. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, decía Pablo, a quien yo anuncio, es el Cristo. Hermanos amados, los judíos esperaban un hombre político, libertador de naciones. Esperaban un tipo Moisés, pero con gran poder. Un Moisés, pero con poder político, gubernamental y económico, que pudiera derrocar al imperio romano, que pudiera bajar a Augusto César del trono. Es lo que ellos esperaban. Pero cuando ven a un hombre nacido de una mujer en una región muy pobre, en Judea, de la tribu de Judá, que por cierto ya no era lo que fue, una mujer con un hombre que era un carpintero, y que él decía que él era el Mesías, y que murió como mueren los malhechores en el tiempo de Roma, que aparentemente para ellos derrotado, aparente de ellos sin gloria y pena, ellos no entendieron que las escrituras decían que Cristo tenía que padecer, pero que resucitaría de los muertos, y que Jesús de Nazaret es el Cristo. No estamos esperando a otro Cristo, Él ya vino y está vivo a la diestra del trono de Dios. Las escrituras nos muestran a Jesucristo. Y no solo el Antiguo Testamento nos muestra a Cristo y su muerte, nos muestra su segunda venida también. Cristo vendrá por segunda vez, con gran poder y con gran gloria. Estos profetas profetizaron eso. El apóstol Pedro, predicando públicamente en ese lugar, cuando sanaron a ese cojo en la puerta de la Hermosa,
Dijo, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, ve, aquí está citando a Moisés: el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre nuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada a su pueblo. Muchos pensaron que esta declaración de Moisés, hermanos, se refería a un sucesor momentáneo, un sucesor inmediato. Pero Moisés estaba apuntando a aquel profeta que vendría, hermanos, similar a él. Ahora, recuerda que Moisés es de la tribu de Leví, la tribu donde venían los sacerdotes. Apuntaba no solo el ministerio de Cristo como el profeta, sino como el sacerdote, el sumo sacerdote. Hermanos, es que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento apunta a Él. Siga leyendo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Gente estaba siendo convertida, gentiles aún convertidos por la predicación del evangelio. Dice Pedro, todos los profetas han anunciado este día. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando esos profetas proclamaron la venida de Cristo, su muerte, resurrección y la gloria que vendría tras Él, ¿cuál gloria? Nuestra salvación. Hermanos, nosotros estábamos incluidos en esas profecías. Por eso Pedro empieza su carta diciendo: elegidos según la presciencia de Dios. Elegidos antes de la fundación del mundo. Cuando Dios le estaba diciendo a Abraham que en esa simiente serían salvas las familias de la tierra, tú y yo estábamos incluidos allí. O sea que, hermanos, nuestra salvación nunca ha sido un accidente, fue planificada por el Padre desde antes de que el mundo existiese. Y sus profetas la declararon, y su muerte y resurrección lo confirmaron. Y hoy tú y yo, después de ese 2000 años, de esa venida, hemos alcanzado salvación. Un himno precioso, me encanta. Alcancé salvación. Tengo paz con Dios. Hermanos amados, eso es lo maravilloso de nuestra salvación. Este no es un mensaje originado en la mente de un hombre. Este es un mensaje divinamente proclamado y anticipado. Fue por esta razón que cuando Cristo anunció su muerte y Pedro le reprendió diciéndole: en ninguna manera esto te acontezca, es por esta razón que Cristo le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Hermano, la voluntad del Padre era que Cristo padeciera por causa de nosotros pecadores. Fue voluntad del Padre que su Hijo muriera en la cruz del Calvario. Fue por la voluntad del Padre que Él viniera en esa parte de la historia, en esa parte del tiempo. Pero Cristo murió por voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre era que tú y yo alcanzásemos salvación. La voluntad del Padre era darnos a ti y a mí una esperanza viva. Para eso fuimos escogidos y para eso Cristo tuvo que venir. Hermanos, no solo el sacrificio de Cristo sería previamente anunciado. Siga leyendo, hermanos, ahí en Pedro 1:11. Dice: el predecir los sufrimientos de Cristo, ¿qué más también? Y las glorias
que seguirían. No dice la gloria, dice las glorias. ¿A qué se refiere con las glorias? La muerte de Cristo, hermanos, no tendría ningún sentido si Él no hubiera resucitado. Si Cristo hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, sería un hombre más. Sería un hombre que causó una especie de revolución, pero que terminó ahí. Sin embargo, después de los padecimientos de Cristo, habría gloria después de esto. ¿Cuál gloria? También los profetas las proclamaron. Su resurrección. No permitirás que tu santo vea corrupción. Su ascensión, su sentada a la diestra del trono de Dios. El salmista David dijo: Señor, hay delicias a tu diestra siempre. Y lo mejor, hermanos, que es la que seguimos esperando, que Cristo, así como se fue, así vendrá. No solamente profetizaron sus padecimientos, sino la gloria que hay después de eso. Él resucitó, Él ascendió, Él está sentado en el trono de Dios, y algún día, hermanos, en el tiempo que Él determinó, Él regresará como el juez del mundo y el salvador de nosotros, y esta redención será terminada en su totalidad. Un día seremos glorificados como Él fue glorificado. Esas son esas glorias a las cuales Pedro se refiere. Entonces, hermanos, nuestra salvación fue previamente anunciada por los profetas. ¿Qué mayor impulso de ánimo está dando el apóstol Pedro que decirle a estos perseguidos: su salvación tiene un sustento en la palabra de Dios? Su salvación es segura, mis amados hermanos. Lo que estén padeciendo ahorita es pasajero. Lo que ustedes han vivido en Cristo será eterno, porque su propia palabra ha sido fiel a lo largo de la historia. Y por último les menciona, hermanos, versículo 12, dice: a ellos, a estos profetas, les fue revelado que no se servirían a sí mismos. Es decir, que la profecía no sería para ellos mismos. ¿A quién estaban ministrando o sirviendo? Sino a ustedes. A ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. En segundo lugar, hermanos, no solamente es una salvación previamente anunciada por los profetas, sino que es una salvación preparada para nosotros. Ahora Pedro menciona, hermanos, que estos profetas no estaban ministrando, es decir, no estaban sirviendo cuando profetizaron a sí mismos. No era que estaban solamente trabajando para sí, sino que este mensaje, esta profecía, la estaban haciendo como una obra de servicio para nosotros también, para que estas grandes verdades nosotros también la tuviéramos. Hermanos amados, ellos estaban comunicando por medio de un servicio especial un mensaje de parte de Dios, no para ellos, sino para todos los que por la fe en Cristo habríamos de creer. Hermanos, es que el contenido del evangelio, el evangelio que nos salvó, este mensaje que nosotros tenemos, fue algo que Dios preparó por sus siervos, y fue gracias a este evangelio que nos fue predicado, que nosotros conocimos a Cristo como Salvador. En Efesios dice que en Él, habiendo nosotros oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si tú y yo conocimos el evangelio, escuchamos el evangelio, lo tenemos plasmado, es porque Dios usó a esos siervos para que ese ministerio, hermanos, fuera benéfico para nosotros ahora. ¿Cuántas personas a lo largo de los años han creído en Cristo por este evangelio escrito? ¿Cuántos de nosotros no llegamos a Cristo por las verdades que este evangelio manifestó?
Wow, hermanos, este mensaje de salvación entonces, Dios ya lo tenía preparado para ti y para mí. Y es para nosotros ahora. Esta no es la verdad de la Iglesia Católica. Esta no es la verdad de un sistema denominacional. Esta no es la verdad de un hombre. Estos no son los pensamientos de un religioso que no tenía nada más que hacer. Este evangelio, hermanos, y el autor de este evangelio es el Espíritu Santo de Dios, que por lo largo de la historia nos ha dado. Y es este evangelio que antes salvó, es este evangelio que hoy salva, y es este evangelio que seguirá salvando mientras Cristo no venga. Es un evangelio que tiene poder para salvar. Por eso dijo el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es este evangelio que salvó a Pablo, es este evangelio que salvó a Pedro, es este evangelio que salvó a los grandes siervos de Dios en el pasado, y es este evangelio que nos ha salvado a nosotros ahora, y que este evangelio a todos los del pasado, los del presente y los del futuro nos da la misma esperanza viva. La misma. Es un evangelio que sigue teniendo poder ahora, hermanos, y seguirá teniendo poder mañana y siempre. No es que el evangelio ha perdido su poder. No es que el evangelio ha dejado de ser el evangelio. No, hermanos, el evangelio no ha cambiado. Sigue teniendo y sigue siendo el poder de Dios. Pero como dijo el apóstol Pablo en Romanos: ¿y cómo creerán si no hay quien predique? La diferencia entre el pasado y el presente es que el pasado entendía y valoraba lo maravilloso que era su salvación. El presente siente que todo se lo ha ganado por su propio esfuerzo. Hermanos, cuando nos damos cuenta que esta salvación yo no me la gané, cuando me doy cuenta que esta salvación vino a mí sin que yo la buscara, cuando me doy cuenta que esta salvación fue previamente anunciada, cuando me doy cuenta que esta salvación fue dada por Dios para que yo pudiera alcanzar salvación, en ningún momento en nosotros va a haber una actitud de jactancia y de suficiencia, sino al contrario, en nosotros habrá una actitud de gozo y contentamiento, de gratitud, sabiendo que Dios nos dio un favor no merecido, a lo que se llama gracia. Cuando yo entiendo que este mensaje no lo merecía yo, sino Él por su gracia me lo dio, no tengo ningún motivo para jactarme delante de su presencia. Al contrario, hay motivos suficientes para servirle de aquí hasta lo que reste de nuestras vidas. Dice en Gálatas 3, vea lo que Pablo decía: pero antes, hermanos, este mensaje, este evangelio no es nuevo. No reemplazó un mensaje del pasado, es el mismo. Nunca la salvación ha sido por obras. Es que en el Antiguo Testamento Dios salvaba por obras. No, la salvación siempre ha sido por la fe. La salvación siempre ha sido por la obra de Jesucristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo le dice a una iglesia de Galacia que estaba precisamente fuertemente influida por los judaizantes. Pablo les dice: esta salvación que ustedes tienen no fue por la ley nunca ha salvado. La ley nunca ha tenido la capacidad de salvar a nadie. Vea lo que dice Pablo, Gálatas 3, versículos 6 al 9. Estos judaizantes eran un grupo religioso, una secta que enseñaba que habría que cumplir la ley mosaica para alcanzar la salvación, porque la obra de Cristo no era suficiente. O sea que le estaban añadiendo a la fe obras, y que tenían que circuncidarse, y que tenían que guardar las rituales, las ceremonias y ciertas cosas, y muchos de los gálatas estaban siendo influidos por esto. Por eso Pablo va a escribir así, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Una de las jactancias de los judíos ha sido que son hijos de Abraham, y ellos creen que por ser judíos ya son salvos. Hermanos, hay una corriente doctrinal que sigue enseñando que todos los que son israelitas son salvos. Hermanos, la Biblia dice que así como la salvación es para judíos y para gentiles, hermanos, también la condenación es para lo mismo. Porque la base de la salvación no es si eres judío o eres gentil. La base de la salvación es la fe en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo: los que son de fe, estos son hijos de Abraham, son pueblo de Dios. Y la escritura, nota cómo le llama, la escritura,
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva ¿a quién, hermanos? A Abraham. Está citando o se está yendo ¿a dónde, hermanos? Génesis. Le dio la nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Lo que Pablo está diciendo es que la salvación siempre ha sido por la fe. Siempre. Nunca ha sido por algo añadido a la fe. Que no ha existido otro evangelio que el que Pablo o los demás han anunciado. Que el evangelio siempre ha sido el mismo, por la fe. Ahora vea verso 21, ahí mismo en Gálatas 3. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. ¿La ley se opone a la promesa? No. Porque si la ley dada pudiera vivificar, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la que dice ahí, hermanos, la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a ¿quiénes? ¿Para quiénes son estas promesas? A los creyentes. ¿Por medio de quién? Jesucristo. Pero antes que viniese la fe, antes de creer, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y nota este final: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. El evangelio siempre ha sido el mismo. Lo que antes profetizaron y lo que ahora no tenemos nosotros, ellos lo profetizaron para servirnos a nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo: pero si a nosotros, a un ángel del cielo, les anuncio otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Más adelante Pablo dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Hermanos, este precioso mensaje siempre ha sido el mismo y ha sido preservado por Dios para que todos los que pudiéramos un día creer en el evangelio tuviéramos este sustento de la fe. Pudiéramos tener este sustento para creer en Él. Hermanos, para poder creer en Cristo necesitamos ser expuestos lógicamente al evangelio. Y estos profetas sirvieron, fueron usados por Dios para que nosotros pudiéramos creer en estas palabras. Por eso Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, la Biblia será por todos los siglos verdad. Su autor es Dios. Por eso Pablo dijo: cuando fui a ustedes, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría humana. No me puse a saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, temor y temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Este mensaje no fue originado en la mente de nadie, humanamente hablando. Fue originado en los planes y en la mente de Dios. Y miren lo que dice el versículo 2, hermanos. Dice: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Hermanos, todos los que hemos sido, hermanos, todos los que hemos sido hemos estado en contacto con el evangelio, ha sido porque alguien nos predicó este precioso mensaje.
Estos profetas ya murieron, pero hay otros que han continuado con este trabajo por medio del Espíritu Santo. Y Cristo cumplió su promesa: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Yo estaré con ustedes y les enviaré al Consolador, el Espíritu de Santo de Dios, que estará con ustedes y en ustedes, y Él los guiará a toda la verdad. Hermano amado, por eso es importante predicar el Evangelio, porque por medio de nosotros podemos servirles a otros para que puedan creer también este precioso mensaje y puedan alcanzar esta maravillosa salvación. Hermanos, podemos ser un instrumento en las manos de Dios para que otros crean. No van a creer por tu predicación, van a creer por nuestra fidelidad al exponer la palabra de Dios. El que salva es Dios. Ellos van a creer que Él es el Mesías, pero necesitan a alguien que lo proclame. Nosotros no salvamos a las personas, las salva Él, pero nosotros somos el conducto para llevar este mensaje. La salvación es de Dios y siempre será de Dios. Por eso es importante predicar, hermanos. Otros ya lo hicieron. Otros ya nos sirvieron, otros ya trabajaron, otros dieron su vida. Ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. Y qué hermoso será llegar a la gloria y saber que tú o yo fuimos ese instrumento que Dios usó para que otro más alcanzara salvación. Qué bendición es saber que en la gloria un día tu vida y mi vida, tu boca y mi boca fueron el instrumento que Dios usó para que otros pudieran conocer que Cristo es el Salvador que habría de venir al mundo. Saber que nuestra vida en la tierra sí tuvo un propósito, hermanos. Que nuestro propósito era glorificarle, no solo con nuestra vida, también con la proclamación del Evangelio. Y el apóstol Pedro termina diciendo: estas cosas, esta salvación, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. La palabra anhelar, hermanos, habla de un deseo vehemente, un deseo grande. Los ángeles, con gran deseo, con gran anhelo, quieren observar constantemente la gloria que el Evangelio trae. Porque para los ángeles la salvación sigue siendo un completo misterio, porque ellos no la han vivido nunca. Ellos no saben lo que es el misterio de la salvación, no lo pueden percibir todavía. La palabra anhelar mirar, ese término griego, hermanos, habla de observar con el cuello extendido. Los chismosos me van a entender muy bien cuando alguien está platicando y hacen esto, ¿verdad? Aquí no hay chismosos, ¿verdad, hermano? Me equivoqué del lugar, perdón, hermanos, disculpen por calumniarlos. Cuando alguien extiende el cuello, hace esto, es porque curiosidad. ¿Te acuerdas de de Zaqueo? ¿Qué estaba haciendo Zaqueo cuando vio a Cristo en la multitud? ¿Qué quería hacer Zaqueo, hermanos? Quería mirar. ¿Y qué hizo? Se subió a ver. Era tanto el deseo de Zaqueo de ver a Jesús que escaló para ver, porque era chaparrito, sin agraviar. Era chaparrito, pero era tanto su deseo que no le importó subir. Hermanos amados, dice la Biblia que los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente. Ellos no entienden la gloria de la salvación. Ellos no la han experimentado nunca. Ellos siempre han estado en comunión con el Padre. Ellos siempre han estado viendo la santidad de Dios. Ellos no saben lo que es ser perdonado, pero tú y yo sí lo sabemos. Tú y yo sí sabemos lo que es estar perdido y hundido en el lodo del mundo, viviendo una vida deplorable y perdida, hermanos, viviendo de manera inmoral, cayendo hasta lo más bajo de la suciedad. Pero un día escuchar las palabras de Dios diciendo que ahora somos justificados, perdonados, hermanos, ahora somos hijos de Dios, ahora estamos sentados, vestidos y con nuestro juicio cabal.
Ellos no entienden esto en una manera de experiencia, pero tú y yo sí. Y ellos se gozan cuando hay un pecador arrepentido, se gozan cuando alguien cree en Cristo. Ellos se gozaron cuando tú y yo dijimos: acepto a Jesús como Salvador, creo que Él es el Hijo de Dios. Y se gozan de ver lo que ahora en Cristo somos en el presente. Una vida cambiada, una vida transformada, una vida regenerada, una vida que ya no será condenada, sino que será salva por toda la eternidad. Hermanos, nuestra salvación es tan maravillosa que aún los ángeles anhelan mirar. Y no puede ser posible que los ángeles que no han experimentado esto puedan anhelar mirar que los que lo hemos vivido y los que sabemos cada mañana que en Cristo fuimos perdonados. Qué lástima que usted no valore su salvación. Qué lástima que usted no entiende las maravillas de la vida eterna que usted hoy posee. Qué lástima. No necesito perderlo para saber lo que tengo. Necesito voltear a ver sus promesas. Necesito saber que yo no lo merecía. Necesito recordar lo que yo era para saber lo que hoy Cristo ha hecho conmigo. Y eso me va a mí ayudar a día no querer voltear para otros lados, sino querer seguir de frente, sirviéndole a Él, dando mi vida por Él, dando mi vida para Él, sirviéndole a Él, viviendo para agradarle a Él día a día, por la maravillosa salvación que en Él tengo. Por eso el Señor nos dejó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Quién más para predicar un evangelio que salva que los que lo hemos experimentado? Que con emoción acercarnos a esa persona y decirle: mira, déjate explico, ven, déjame te enseño lo que Dios hizo conmigo, te enseño estas grandes verdades. Mira, yo también estaba como tú, yo también vivía en esas drogas, yo también estaba en esa situación que tú estabas, yo también me dedicaba a la prostitución, yo también me dedicaba a transear a la gente, pero mira, ven, déjame enseñarte que Dios te puede perdonar porque a mí también me perdonó. Déjame enseñarte lo que es salir de las drogas porque Él a mí también me sacó. ¿Quién mejor para hablar del evangelio que aquellos que lo hemos experimentado en la vida? Hermano, yo no necesito gritarte, ni insultarte, ni jalarte las greñas para decirte: ven a predicar el evangelio. Eso debería ser un impulso para seguir predicando el evangelio. Que tu vida y la mía pueden seguir siendo útiles para que otros también se salven y conozcan esta maravillosa salvación. Lo único que tú y yo necesitamos es recordar esto. Ryan Chappell, en su libro Predicación Cristocéntrica, decía que muchos predicadores gastan su tiempo diciéndole a la gente todo lo que tienen que hacer, cuando el creyente lo que necesita es día a día entender lo que Él ha hecho por ellos y que lo que tienen que hacer será un motivo de gratitud para Dios. Yo tengo que obligarte a ganar almas. Si usted ha experimentado esta gloriosa salvación, usted lo va a hacer, porque usted sabe lo que eso significa, porque usted sabe y ha sentido lo que es ser perdonado. Jamás podré yo decirle, pagarle a Dios con nada que Él me haya perdonado, que a los 15 años me haya rescatado. Yo nunca voy a poder pagarle a Dios que, aunque en el término moral no viví en drogas, nunca me drogué, nunca me alcoholicé, no sé lo que es una gota de cerveza, nunca la probé, pero no necesito haberla probado para decirle a Dios: gracias porque me salvaste a tiempo, y si antes no lo hice, ahora que estoy en Cristo tengo la fuerza más grande para no hacerlo. No necesito haber vivido esa vida para decirle a Dios: gracias porque me libraste, porque ahora mi vida ha sido diferente, porque no sé lo que hubiera sido de mí si no me hubieras alcanzado. No sé qué estaría haciendo ahorita si Él no me hubiera alcanzado. No sé si a lo mejor ahorita hasta hubiera perdido en algo que no había probado en ese tiempo, pero su gracia me alcanzó.
Y aunque no me drogaba o fumaba, hermanos, otros pecados tenía internos. Y aún todos esos pecados los ha perdonado. Y eso nos lleva a hablarle a alguien y decirle, mira, Dios también a ti te puede perdonar. Dios también a ti te puede salvar. Porque esta salvación, a lo largo de los años, Dios la preservó para nosotros. Y quiero concluir dirigiéndome a cada uno de los que por gracia hemos sido salvos. En primer lugar, ¿qué tan agradecidos estamos con el Señor por nuestra salvación? Y como le mencionaba al principio, agradecidos, su gratitud no es solamente una expresión oral de un gracias, sino una vida entregada y dedicada para su gloria. Una vida que constantemente se goza en Cristo. Una vida que entiende que ya no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a aquel que murió y resucitó por él. Como dice ese precioso himno, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. ¿Qué tan agradecido estás por esta maravillosa salvación? Por eso cuando ese tipo de himnos suenan, a mí me encanta. Por ejemplo, ese himno, maravillosa gracia. Maravillosa es la nueva vida. Porque así deberíamos de percibir nuestra vida hoy, con todo y las tribulaciones. Es que las tribulaciones no opacan la maravillosa gracia que nos ha dado. Pero muchos de nosotros vivimos como si nuestra vida no tuviera esperanza. Opacados por las circunstancias, afanados por las cosas de esta vida, decepcionados de las cosas que hacemos en lugar de gozarnos en la esperanza que nos espera en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, ¿qué tanto has crecido en la fe? Tu fe será probada. Tu fe será pasada por el fuego. Pero ahora nuestra fe puede desarrollarse, crecer, fortalecerse, porque nuestra salvación lo que hace también es saber que si en Cristo hemos sido perdonados, no hay cosa superior que Él no pueda resolver. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay circunstancia que Dios no pueda arreglar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Pero sobre todo esa fe me permite vivir tranquilo y contento aunque las cosas no se arreglen. Porque confío en aquel que me salvó. Y sé que si su promesa fue verdad en mi salvación, todo lo demás es verdad, aun aunque las circunstancias no lo aparentan. ¿Qué tanto hemos crecido en fe? Usted tiene una maravillosa salvación de que echar mano. Usted tiene mucho material con que afrontar su vida, sus problemas. Y si usted en este día no ha conocido a Cristo como Salvador, quiero decirte que Él murió para salvarte. Su muerte fue previamente anunciada para librarte del infierno. Y quiero decirte a ti que tú no has conocido a Cristo como Salvador, que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Y que esa salvación, tu vida será transformada, tu ser será regenerado, y que todo lo que usted necesita hacer es creer en aquel que anticipadamente murió por ti para salvarte. Tú puedes experimentar también una maravillosa salvación. Tú puedes experimentar lo que es gozo aunque las cosas no están bien. Tú puedes experimentar lo que es salir de alguna adicción, porque la salvación es el poder, porque la salvación manifiesta o refleja el poder de Dios a través del Evangelio. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos sido salvos